Killua es mi personaje favorito de Hunter x Hunter, y como no, sí es de los personajes que más brillan, ya que a pesar de que nació en la oscuridad, terminó convirtiéndose en la luz de la obra. Un personaje con un pasado traumático, pero que a pesar de lo que vivió, aún así sigue sonriendo. Así que acompáñame para escuchar la historia de Killua Soldic, la luz nacida en la oscuridad. El sendero de Richard. Killua nació en una familia muy conocida de asesinos. Literalmente, desde que nació, fue entrenado para acabar con gente, ya que, conforme fue creciendo, sus días estuvieron llenos de torturas físicas y psicológicas, además de también usar venenos para hacerlo inmune a los mismos. Básicamente lo entrenaron para acabar con gente, para ser el asesino perfecto, ya que Killua tiene encima de él la presión de ser el que más talento tiene en toda su familia. Ni siquiera sus 3 hermanos tienen este potencial. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, había una chispa de luz en él. Killua era diferente. Tenía talento, sí, pero también tenía una curiosidad por el mundo, un deseo por experimentar algo más allá del rol que le impusieron. Esa chispa fue la que lo llevó a desafiar a su propia familia y a huir para descubrir quién es él realmente. Por lo cual, termina yendo a un examen del cazador, y ahí su vida cambiaría para siempre, ya que conoce a un niño de su edad llamado Gon, un chico lindo y cálido. Gon es diferente a los demás. Cuando habla con él, lo trata como a un igual, como una persona más. Para Killua, que creció rodeado de miedo y manipulación, eso fue desconcertante, pero también liberador. Se queda junto a él en el examen. Ambos, junto a Leorio y Kurapika, van pasando las pruebas, por lo que todos juntos en una nave se dirigen a la siguiente prueba. Killua y Gon, con toda la energía, deciden explorar la nave, y en un momento, Killua se sincera con Gon. Le cuenta que viene de una familia de asesinos, también cómo escapó de casa, y que todos tienen altas expectativas en él, pero que él simplemente no puede soportarlo. No quiere ser más parte de lo que su familia hace. Gon solo lo escucha y no lo juzga. De hecho, lo acepta tal y como es, y dicha aceptación empieza a romper en silencio las cadenas invisibles que su familia le había impuesto desde pequeño. Pero entonces siente algo extraño. Al voltear se da cuenta que era Netero, el líder de la asociación de cazadores, el cual les propone un juego. Si logran quitarle la pelota, ambos pasarán. Killua, confiado y junto a Gon, acepta el reto, pero Killua, conforme más tiempo jugaba, se da cuenta que esto es algo imposible para él, lo cual lo frustra mucho, por lo que al final simplemente decide retirarse del juego. De mal humor va caminando en un pasillo, y sin querer choca con 2 chicos, los cuales quieren pelear con él, y Killua, en menos de un parpadeo, acaba con ellos. Las pruebas continúan al día siguiente, y en medio del examen le toca luchar contra un asesino serial muy conocido. Y acá, Killua nos recuerda algo perturbador. Él no es un competidor común, él es un Soldic. Durante su enfrentamiento se mueve con una calma escalofriante, y en un parpadeo le arranca el corazón a su oponente, con una facilidad irreal. Esto nunca fue una pelea, sino un recordatorio cruel de lo que Killua realmente es, un asesino entrenado desde que era niño. Lo más impactante para mí no es el acto en sí, sino la forma en lo que lo hace. Killua sonríe y lo disfruta. Es más, incluso reta al otro hombre a luchar. Y ahí es donde comprendemos el nivel de deshumanización al que fue sometido desde su infancia. Para él, la muerte no es un tabú, es una rutina. No siente culpa ni duda, porque fue creado para no tenerlas. Tras esto, va pasando las pruebas junto a Gon y llegan a la final, donde se hace un torneo, en el cual le toca a Killua luchar contra su hermano, Illumi. Killua, al verlo, se asusta. Illumi dice que no está hecho para ser un cazador, que solo es un títere de las sombras. Y ahí, Killua, asustado, confiesa que ciertamente no quiere ser un cazador, pero que todo el mundo quiere algo, y él también. Entonces, en voz alta, dice que él ya está cansado de matar gente, y que tan solo quiere una cosa: ser amigo de Gon y divertirse junto a él. Esta confesión es desgarradora, porque detrás del asesino perfecto hay un niño que simplemente anhela algo tan humano y sencillo como tener a alguien a su lado. A lo que Leorio le grita que si acaso es tonto o algo, porque para Gon, Killua ya es su amigo. Esto ilumina el corazón de Killua, pero su hermano de inmediato, amenazando con acabar con Gon, lo apaga. Comienza a decirle que la única manera de detenerlo es que Killua lo enfrente, pero Killua no se mueve. Está muy asustado,
tan solo ve los ojos de su hermano y se da por vencido. Pero entonces su hermano revela que todo esto de acabar con Gon es una broma, y con eso hace sentir a Killua humillado, como alguien que no es digno de tener amigos, quitándole por ese momento la pequeña luz que empezaba a brillar en su corazón. Al final, atrapado por el control psicológico de Illumi, Killua comete un acto inhumano que lo descalifica del examen, ya que todavía no puede librarse de esas cadenas invisibles. Y lo que parece un monstruo es en realidad un niño que aún con todo su poder sigue siendo rehén del miedo que le inculcaron. Después, Killua desaparece y va a su casa, donde se deja torturar por su otro hermano, Miluki, como una forma de castigarse a sí mismo por todo lo sucedido. Pero en medio de la tortura, se entera que sus amigos fueron hasta allá a buscarlo. En ese instante, Killua se da cuenta que hay personas dispuestas a luchar por él, arriesgando sus propias vidas para rescatarlo. Tras esto, su hermano le dice a Killua que después de acabar de torturarlo a él, torturará a sus amigos, todo para que Killua aprenda. Killua, al oír esto, rompe las cadenas que lo sujetaban y le advierte a su hermano que si se atreve a tocar a sus amigos, lo matará. Con esa amenaza está declarando que Gon y los demás significan más para él que el miedo a los Soldic. Terminan dejándolo libre, para así hablar con su padre, donde Killua pide libertad para estar al lado de Gon. Su padre lo escucha y tras un silencio pesado le impone una condición: nunca traiciones a tus amigos. Killua, sin dudarlo, hace el juramento con su padre y a la vez también consigo mismo. Tras esto, finalmente logra reunirse con sus amigos, esos amigos que se esforzaron y dieron todo por él. Posteriormente se separan, no sin antes hacer la promesa de que todos se reunirían en 6 meses. Tiempo que Gon y Killua aprovecharían para entrenar, ya que Killua quería ayudar a Gon a ser más fuerte, para que Gon cumpla finalmente el objetivo que tenía: darle un golpe a Hisoka, por lo que entran al Coliseo del Cielo, donde ambos van derrotando enemigos y subiendo de nivel, hasta que Killua se topa con Tsuchi, un niño disciplinado y humilde. Killua lo golpea varias veces, pero él no para de levantarse. El detalle más impactante ocurre cuando Tsuchi utiliza, aunque de forma incompleta, el Nen. En ese instante, Killua siente algo que lo sacude: miedo. Miedo, porque lo que siente es la misma sensación que sintió cuando se enfrentó a su hermano. De un grito detienen a Tsuchi y Killua termina ganando el combate, pero no se quedaría con la duda, así que junto a Gon van a hablar con el maestro de Tsuchi, un hombre llamado Wink. Más tarde los dos calificaron al piso 200, pero acá se toparon con una pared invisible que no pueden pasar. Era Hisoka, por más que intentaban no podían pasar, su Nen no los dejaba moverse, era como si los aplastaran. Pero en ese momento llega Wink, quien se ofrece a enseñarles el verdadero Nen, y tras un entrenamiento logran dominar el Ten en una noche, y más tarde esa misma noche logran atravesar la ventisca de Nen de Hisoka y se inscriben para luchar en ese piso. Unos meses después, cuando iban a luchar, ven a 3 tipos que se especializan en cazar novatos. Killua y Gon los ignoran hasta que un luchador juega sucio y se atreve a secuestrar a Tsuchi, todo para manipular la situación. Algo dentro de Killua despierta cuando se entera que no solo manipularon a él, sino también a Gon. De inmediato sus ojos cambian, fríos y letales. La diferencia es que esta vez ese instinto asesino no es por obligación, ni por un trabajo, es por proteger. Killua, con un tono que hiela la sangre, aparece en el cuarto del hombre y lo amenaza directamente, diciéndole: no vuelvas a mostrar tu sucio rostro frente a nosotros. El hombre desaparece. Posteriormente, Killua junto a Gon van superando sus batallas, descubren su tipo de Nen, y acá hay algo interesante, ya que Win menciona que Gon y Killua son literalmente 1 en 10 millones. Después de un mes, aprenden los conceptos básicos del Nen y deciden marcharse al hogar de Gon, donde Killua conoce a la familia de Gon y vive lindas experiencias. Killua toda su vida estuvo rodeado de sombras y ahora siente por primera vez lo que es estar en un lugar cálido. Y acá, con una sensibilidad desarmante, admite frente a Gon que no tiene un propósito, no sabe lo que quiere. Y Gon le dice que eso no importa, porque a él le encanta estar junto a Killua. Para Killua, estar con Gon se convierte en una razón suficiente para seguir adelante. Y entonces, ambos en una noche hermosa, prometen estar juntos hasta que Killua encuentre su propósito. Ambos después descubren el juego de Grid Island, que fue lo que le dejó el padre de Gon
para que lo encuentre. Después de algo de investigación, todos los lleva a York City, donde se iban a ver todos. Ahí encuentran a Leorio y terminan siguiendo a dos arañas, las cuales los acorralan y los cuestionan acerca de un chico que usa cadenas. Ellos no sabían quién era en ese momento, pero Killua se da cuenta tiempo después que se trata de Kurapika, uno de sus amigos. Logran huir y ambos en esta saga terminan ayudando a Kurapika. Tiempo después, en York City, van a una subasta para entrar a Grid Island, donde, tras intentar 2 veces, logran superar las pruebas para unirse al juego. Gon y Killua finalmente entran a Grid Island y desde el primer instante entienden que esto no es un juego común. No se trata de simples gráficos o ilusiones, están físicamente dentro de otro mundo. El riesgo es real, perder la vida aquí es perderla también en el mundo real. Dentro del juego conocen a Biscuit, quien les enseña a usar y mejorar su Nen. Durante el entrenamiento de Biscuit hay un instante que revela la verdadera esencia de Killua. Mientras Gon se enfoca en fortalecer su aura a través de esfuerzo constante, Killua mira hacia atrás, a su infancia marcada por torturas, y de este pasado oscuro extrae algo único, transforma su aura en electricidad, el mismo dolor con el que lo castigaban desde que era niño. Lo más impactante para mí es la reacción de Biscuit. Ella observa a Killua y señala algo asombroso. Para llegar a ese nivel, debes sufrir mucho. Incluso para algunos adultos, lograr esto es muy difícil. Pero lo que más le sorprende es que a pesar de todo lo vivido, Killua aún puede sonreír. Tras un rato de entrenamiento, Killua vuelve a intentar el examen del cazador, y sin muchas complicaciones, termina siendo el único aspirante de ese año que logró aprobar. Tiempo después, Gon y Killua se enfrentan a uno de los desafíos más brutales de Grid Island, el partido de quemados contra Razor. Ambos, junto a su equipo, lo dan todo. Killua acá carga con un rol silencioso, pero fundamental: ser quien sostiene el balón para que Gon pueda rematar. Sus manos se desgarran con cada impacto de Gon. El dolor es insoportable, pero él sigue. Los demás se logran dar cuenta de esto y quieren sacarlo del partido. Quieren cambiar a Killua por alguien más. Pero entonces, Gon dice una frase que lo cambia todo. Gon dice que puede darlo todo, que puede arriesgar cada fibra de su cuerpo, solo porque es Killua quien sostiene su balón. Esa confianza que Gon tiene hacia él hace que Killua se sienta realmente apreciado y contento. Y finalmente, tras muchas cosas, logran ganar este difícil partido. Tras esto, pasan el juego y Gon toma una carta para transportar a más de una persona a donde está su padre, porque quiere que Killua lo acompañe, para que así su padre conozca a su mejor amigo. Juntos se van y llegan a un lugar raro, donde no se encuentran al padre de Gon, sino a Kite, una persona que Gon ya había conocido antes. Ahí conocen a las hormigas quimeras, las cuales no son simples enemigos, son una plaga capaz de devorar y evolucionar con cada ser vivo que consumen. Una amenaza que crece de forma excepcional, imparables, inteligentes, cada vez más humanas y al mismo tiempo más monstruosas. Tras estar todos juntos por un tiempo, Gon y Killua se enfrentan por primera vez a la Guardia Real del Rey. La realidad golpea con una violencia brutal. Kite, el cazador que parecía inquebrantable, pierde un brazo en un instante. En ese momento, Gon, enojado e impulsado por la ira y la desesperación, quiere luchar, pero Killua sabe que esta batalla está perdida. Entonces, con el corazón destrozado, lo noquea y se lo lleva fuera del campo de batalla. Tras esto, todos los cazadores veteranos menosprecian a Killua por abandonar a Kite e incluso le dejan claro que era peor que un perdedor. Killua se culpa a sí mismo por huir. Cree que Gon tal vez esté molesto con él por lo sucedido, pero Gon, al despertar, le agradece por noquearlo, por no dejar que estorbe. Killua le dice que él dejó morir a Kite, y entonces Gon, con un brillo resplandeciente y único, le dice a Killua que Kite sigue vivo, esperándolos para que vuelvan. Ese Kite no está muerto, y diciéndole que hizo lo correcto. Gon fue el único que apoyó a Killua, y en ese momento hermoso, Killua ve a Gon tan brillante, y piensa que Gon es demasiado brillante, que a veces brilla tanto que tiene que voltear a otro lado, pero que aún así puede él quedarse a su lado. Killua y Gon aceptan un desafío de batalla para ver quién va de vuelta a esa región donde están las hormigas. Aún con todo el entrenamiento, Gon es el único que ha luchado, así que Biscuit desea ayudar a Killua enfrentándose a él, donde Biscuit se da cuenta que Killua se rinde muy fácil porque se subestima a sí mismo, que cuando pelea con un oponente que siente más fuerte que él, comienza a luchar por escapar
no para ganar. Entonces le dice que eso no es culpa de él, sino de cómo le enseñaron a pelear. Pero que aquí una cosa es segura: si sigue así, algún día dejará morir a Gon. Y que si al día siguiente no puede vencer a Chut, quien es su rival, tendrá que irse de la vida de Gon. Así que, aún con el miedo de enfrentar a alguien más fuerte, lo hace, pero aún así termina perdiendo. Gon y Killua han perdido, por lo que no van al sitio, pero Gon no podrá usar su Nen por unos días. Así que Killua decide protegerlo, cueste lo que cueste, hasta que Gon recupere su Nen, y después de eso, tomarán caminos separados. Pero algo sucede cuando Killua cuida a Gon en secreto. Gon estaba teniendo una cita con una mujer llamada Palm, pero entonces descubre que una hormiga quimera a la que derrotaron está cerca, buscando venganza contra Gon, por lo que Killua va a enfrentarla. Esta hormiga es una amenaza directa para él y para Gon. Killua, en medio de la batalla, se paraliza, con la voz de Illumi resonando en su cabeza, diciéndole que huya, que no puede ganar. Pero esta vez es diferente. Killua no quiere seguir huyendo, no quiere volver a fallarse a sí mismo, no quiere fallar. Su deseo de proteger a Gon es mucho más fuerte que el miedo, y en ese momento, con lágrimas en sus ojos, se arranca la aguja de Illumi. Entre sangre, dolor y determinación, y cuando ve la aguja, él solo sonríe, porque a pesar de todo lo que ha sufrido, ahora puede ser él mismo, el Killua real, un ser protector lleno de luz, que tan solo quiere ayudar a su amigo. Y entonces pasa de ser la presa a ser el cazador, acabando con la hormiga en menos de un parpadeo. Tras una serie de cosas, al final resulta y resalta que eran monitoreados y deciden llevarlos a ver a Kite, el cual parecía una marioneta. Killua ve cómo su mejor amigo se deja golpear, y entonces Gon, al tocar a Kite, activa la segunda fase del control de Neferpitou, aquella ayudante del rey a la que se enfrentó. Acá, el aura de Gon cambia. Ya no es de luz, sino de venganza, y entonces le jura a Killua que él se encargará de Pitou. Morel decide hacerle una prueba a Gon, para que lo ataque como si fuera quien le hizo eso a Kite. Gon cambia en ese instante, con una mirada fría, está a punto de atacar para acabar con él, pero en el momento justo, Killua lo detiene, porque él entiende que Gon no buscaba lastimar a Morel por maldad, sino porque estaba perdido en un dolor tan grande que parecía infinito. Por eso mismo, a ellos dos se les asigna la misión de acabar con Neferpitou. Killua se enfrenta a varias hormigas quimeras, y ahí conoce a Calgo, una hormiga quimera que jamás abandonó a sus camaradas. Para Killua, esto es genial, y tras pasar por varias cosas juntos, terminan siendo buenos amigos, lo que hace que ahora para Icalgo, Killua sea la luz. Entonces, junto a sus aliados, forman una estrategia para atacar. Killua y Gon logran encontrarse con Pitou, pero Pitou no está luchando, sino protegiendo a alguien. Para Gon, esa escena es insoportable. ¿Cómo puede el asesino de Kite, la criatura que destrozó su mundo, muestra compasión? ¿Cómo puede tener la capacidad de proteger con tanta entrega a una muchacha? Killua lo ve todo, sabe que Gon está frente a una contradicción imposible, la necesidad de venganza contra un enemigo que, en ese momento, no se comporta como tal, y lo que más teme Killua no es a Pitou, sino lo que esa contradicción puede despertar en el corazón de Gon. Gon trata de atacar a Pitou, a lo que Killua lo detiene, porque si acaba con ella, Kite jamás volverá como antes. Entonces, Gon suelta unas palabras que se clavan en Killua como un dolor silencioso. Debe ser muy bueno para ti. Tú puedes mantener la calma, porque esta no es tu pelea. Esto destroza a Killua por dentro. Su amigo, al cual ha acompañado, lo hace de lado como si nada. Está sumergido en su deseo de venganza, tanto que lo aparta a él como si no valiera nada. Esto hiere a Killua, que ya enojado y con toda esa frustración guardada, ataca a un miembro de la Guardia del Rey, mostrando su nueva técnica, Velocidad de Dios. Pero el efecto se acaba y huye. Y acá se encuentran con Palm, transformada en algo más. Él, que siempre se había mostrado fuerte, frío, calculador, no puede más. Frente a Palm, se rompe en lágrimas, porque en el fondo siente que ha fallado. Siente que, como amigo, no puede detener la caída de Gon hacia la oscuridad, que lo dejó arder en su propio odio sin poder rescatarlo. Y entonces, con mucho dolor, le dice a Palm que por favor lo ayude. Estas palabras llegan al corazón de Palm y logran
cambiarla. Palm después le informa a Killua que Pitou está sanándose y que Gon simplemente no reacciona. Killua no lo piensa 2 veces y va a ayudarlo. Pero cuando Killua llega hasta Gon, no encuentra al amigo con el que había reído, jugado y compartido aventuras. Encuentra a alguien irreconocible frente a él. Frente a él ya no está el chico lleno de luz, sino un monstruo que sacrificó su propio cuerpo a cambio de poder. En ese momento, Gon sostiene entre sus manos el peso de su decisión, dar el golpe final a Pitou, aunque para ello tenga que quemar todo lo que es. Entonces Killua, con el corazón destrozado, trata de correr hacia su amigo, pero ya es tarde. Al final, gracias a todo este trabajo, logran vencer a las hormigas, pero Gon está muy grave, tanto que cuando Killua lo ve, se le hace un nudo en la garganta. Entonces piensa en la única manera de salvarlo: su hermana, Alluka. Pero Alluka no era vista como una niña en la casa Soldic, era tratada como un monstruo, como un peligro que debería ser encerrado y controlado, por lo que Killua sin dudar la rescata de la casa Soldic, porque para él, ella es su hermanita, la cual quiere librar de otra entidad que está dentro de ella, llamada Nanika. Pero antes le pide curar a Gon y ella lo hace con éxito, pero no todo era felicidad, ya que Killua, con tal de proteger a Alluka, le ordena a Nanika, esa otra parte de su hermana que tanto teme su familia, que no vuelva a salir jamás. En su mente, lo hace para mantenerla a salvo, para evitar que la lleguen a ver como un peligro. Pero, sin darse cuenta, hiere profundamente a quien más lo quiere. Nanika, inocente, solo quería ayudar, solo quería estar cerca de su hermano, y escuchar esas palabras la llenan de tristeza, porque lo que Killua le está diciendo no es protección, es rechazo. Nanika lo regaña y le dice que si la va a proteger a ella, también debe proteger a Alluka. Killua comprende su error cuando ve la tristeza en su hermana. Su corazón se rompe y le pide a Alluka dejar a Nanika salir una vez más. Y cuando lo hace, Killua entre lágrimas le pide perdón por ser tan cruel con ella, que por favor lo perdone por ser un mal hermano mayor. La ama tanto que no soporta haberle hecho daño a quien debería cuidar. Ella lo perdona y entre lágrimas la abraza y jura protegerla, cueste lo que cueste. Casi no pasa nada de tiempo cuando finalmente se vuelve a encontrar con su mejor amigo, con Gon, y le explica que ya encontró su propósito: proteger a su hermana, y que a partir de ahora tendrán que tomar caminos separados, por lo que Gon dice que por más lejos que estén, siempre serán amigos. Entonces, cuando se miran a los ojos por última vez, no hace falta decirlo, cada uno sabe cuánto significó el otro. Killua fue la luz que evitó que Gon se hundiera en la desesperación, y Gon fue el amigo que mostró a Killua que había algo más que dolor en el mundo, que podía elegir su propio camino. Las palabras son pocas, pero el silencio lo dice todo. Hay sonrisas, hay lágrimas contenidas y hay gratitud, porque aunque tomen rumbos distintos, sus corazones siempre estarán ligados. Killua es uno de esos personajes que, aunque nació en un mundo de sombras, se convirtió en la luz para los demás. Creció rodeado de dolor, violencia y expectativas que nunca pidió, y aún así eligió algo distinto: la amistad. Por todo esto que acabo de contar, es que para mí la evolución de Killua es perfecta. Su evolución no era como tal hacerse más fuerte, eso ya lo era, sino cómo aprendió a elegir por sí mismo, a confiar y a sentirse digno de una amistad. Todo esto lo hace mucho más humano y hace que empaticemos y amemos mucho más al personaje. De momento, esto sería todo por el video de hoy. Recuerden que no está mal perderse en el sendero de la vida, y nos vemos hasta la próxima.